Bueno, hoy vamos a escudriñar qué es lo que se esconde detrás del libro de la vida. Detrás de la imagen pacífica del libro de la vida se esconde el registro de control más antiguo y hermético de la humanidad. Las religiones occidentales vendieron la idea de que es un libro celestial donde un Dios anota las buenas acciones. Pero si rastreamos la era de su creación, nos topamos con las tablillas del destino sumerias, las Dupshimati. En la Mesopotamia de hace más de 5.000 años, este registro no era una bendición. Era un decreto tecnológico poseído por los dioses Anunnaki, específicamente por Enlil, en el palacio de Nippur, para marcar el destino, los límites y el sometimiento absoluto de los seres humanos. El origen real del libro es la contabilidad y el control de los días del hombre por una fuerza superior que impuso sus leyes. El lado oscuro de esta historia es cómo la religión organizada transformó ese mito sumerio de control en los textos del Apocalipsis, convirtiéndolo en el mayor mecanismo de culpa psicológica de la historia. Instalaron el miedo de que un ojo en el cielo anota cada fallo, y que si tu nombre no está escrito ahí, serás lanzado al lago de fuego. Control mental puro a través del temor al juicio definitivo. Pero si miramos esto desde la perspectiva de la Matrix y la física cuántica, descubrimos que ese registro realmente existe, aunque no como lo contaron las iglesias. Es el campo acásico, el disco duro de esta realidad holográfica. No hay un anciano anotando con una pluma. Cada pensamiento, emoción y acción emite una frecuencia electromagnética que queda grabada en el tejido del espacio-tiempo. Todo lo que hacemos resuena en el sistema por una ley cuántica de causa y efecto. Para entender la profundidad de este registro, hay que arrancar desde la raíz misma de la civilización, en las tablillas de arcilla, que la historia oficial prefiere tratar como simples mitos poéticos. La era de creación, las tablillas del destino, Dukshimati. El concepto que hoy conocemos como el libro de la vida, no se originó de una inspiración divina en el desierto de Judea, sino como un elemento de alta política y control cósmico en los mitos de la creación sumerios y babilonios, como el Enuma Elish. En esos textos se habla de las tablillas del destino. Estas tablillas no eran metáforas, eran descritas como objetos físicos, posesiones tecnológicas de poder supremo, que otorgaban a su portador la autoridad absoluta sobre el universo, el curso de la naturaleza y los destinos de los hombres. El dios Enlil, la deidad suprema del panteón sumerio asociada con la fuerza, el orden rígido y las tormentas, las custodiaba en su templo, el Ekur, en la ciudad sagrada de Nippur. Quien poseía las tablillas poseía el bando de mando de la Matrix de aquella época. Sus decretos eran inalterables. Si tu nombre o el destino de tu ciudad se grababa en esa arcilla celestial por orden de Enlil, tu realidad quedaba sellada. El ser humano era concebido originalmente en estos textos como un servidor, un lulú, creado para cargar con el trabajo de los dioses, y las tablillas eran el gran libro de contabilidad donde se registraba su rendimiento, sus días contados y su utilidad para el sistema. El lado oscuro, de la administración Anunnaki al terror del apocalipsis. El verdadero giro oscuro ocurre cuando este concepto de registro administrativo y de control es heredado y transformado por el monoteísmo radical de las religiones abrahámicas. Lo que en Sumer era una herramienta de decreto cósmico de los gobernantes celestiales, en el judaísmo posterior, y sobre todo en el cristianismo primitivo, se convierte en un arma de sometimiento psicológico de masas. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro del Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, el registro adquiere un tono explícitamente siniestro. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí es donde la trampa se cierra sobre la psique humana. Ya no se trata de una ley de causa y efecto, sino de un juicio moral absoluto manejado por el miedo. Se introduce la figura del ojo que todo lo ve, una entidad que anota minuciosamente cada pensamiento, pecado o desobediencia en un libro celestial. Esto generó un trauma generacional. La idea de que la salvación eterna o la condenación al tormento infinito dependen de estar o no en una lista gestionada por intermediarios religiosos. Si la iglesia o el dogma te decían que tus actos te borraban del libro, perdías tu alma. El libro de la vida pasó de ser el diseño del destino universal a convertirse en el manual de control mental definitivo a través de la culpa. La perspectiva de la Matrix, el campo acásico y el tejido cuántico
Cuando limpiamos el texto de dogmas religiosos y manipulaciones antiguas, lo que queda de fondo es una realidad física que la ciencia actual apenas está empezando a rozar a través de la física cuántica. El espacio-tiempo no está vacío. Lo que los antiguos místicos llamaron el campo acásico, del sánscrito akasha, que significa éter o espacio, hoy los físicos lo estudian como el campo cuántico unificado, o la espuma cuántica. Esta es la verdadera naturaleza del libro, es el disco duro de la matrix holográfica en la que vivimos. Cada vez que una persona tiene un pensamiento, experimenta una emoción intensa o realiza una acción, no está generando algo efímero que desaparece en la nada. Está emitiendo una perturbación electromagnética, una firma de frecuencia que altera y queda registrada de forma indeleble en el tejido mismo del espacio-tiempo. No existe un anciano con una pluma anotando fallas en las nubes. Lo que existe es una ley implacable de resonancia y vibración. Todo lo que hacemos queda impreso en la memoria de la Matrix. El universo no juzga bajo los conceptos humanos de bien o mal. El universo simplemente registra frecuencias. Si tu energía resuena con la destrucción o el miedo, te sintonizas con esa parte del sistema. Si buscas la verdad y la liberación, te sintonizas con otra. El libro de la vida es, en realidad, el archivo de datos cuánticos de la conciencia humana. Para romper del todo con la superficie y meternos en las entrañas de este registro, hay que analizar la tecnología detrás de las tablillas, el quiebre gnóstico que expone el fraude del juicio, y la mecánica matemática con la que opera este entramado que llamamos realidad. La tecnología de las tablillas del destino, el software de la Matrix antigua, cuando los textos cuneiformes sumerios describen las Dupshimati, no están hablando de piedras rústicas talladas con cincel. Describe un objeto que emitía luz, que se activaba y que validaba el estatus de los gobernantes. En el mito de Anzu, un ser que roba las tablillas para quitarle el poder a Enlil, se narra que en el instante en que las tablillas cambian de manos, los decretos del universo se suspenden, las leyes de la naturaleza se congelan, y el santuario pierde su esplendor. Esto nos está indicando que el libro de la vida original era, en términos modernos, un terminal de acceso al código fuente de esta realidad. Quien poseía las tablillas no solo leía el destino, lo programaba. Los Anunnaki utilizaban este dispositivo para establecer los ciclos climáticos, los periodos de cosecha, y la esperanza de vida de las dinastías humanas. El ser humano no tenía libre albedrío en esa estructura. Su existencia estaba predeterminada por las líneas de código insertadas en la arcilla electromagnética de Nippur. Era un sistema de pastoreo biológico. El quiebre gnóstico. El libro como el registro del arconte. Si saltamos a los primeros siglos de nuestra era y analizamos los textos encontrados en Nag Hammadi, el gnosticismo primitivo, la figura de este Dios que anota y juzga sufre una demolición absoluta. Los gnósticos identificaron al Dios del Antiguo Testamento y del Apocalipsis como el Yaldabaoth o el Demiurgo, una entidad arquitecta ciega y controladora, que creó este mundo material como una prisión para las chispas de luz divina de las almas humanas. Desde esta perspectiva, el libro de la vida que manejan los arcontes, los arreadores o servidores del Demiurgo, no es una lista de honor, sino el registro de propiedad de la granja. En el momento de la muerte física, cuando el alma intenta liberarse y salir del domo de esta matrix material, los arcontes interceptan al espíritu y le muestran su registro, su hoja de vida llena de deudas pendientes, culpas, karmas no resueltos y pecados. El libro es el contrato de reenganche. Te muestran lo que hiciste mal basándose en sus propias leyes morales para convencerte de que no sos digno de regresar a la fuente original, obligándote a firmar de nuevo y a regresar a la tierra en un ciclo eterno de reencarnación, el samsara. El lado más oscuro del libro es que su propósito no es salvarte, sino recordarte tu deuda para que nunca te escapes de la Matrix. La mecánica cuántica del registro, el entrelazamiento y la geometría del vacío, saliendo del mito y entrando en la física pura, la existencia de este libro se explica a través del principio holográfico y el entrelazamiento cuántico. Físicos modernos como Nassim Haramein o Leonard Susskind plantean que la información de todo el universo tridimensional está codificada en la superficie bidimensional de los horizontes de sucesos, a nivel de la escala de Planck, la unidad de medida más pequeña del universo. El espacio que nos rodea no está vacío. Es una red hiperdensa de microagujeros de gusano interconectados.
Cuando vos emitís un pensamiento o una emoción intensa, estás provocando una torsión en esa red cuántica. Debido al entrelazamiento cuántico, esa información no viaja de un punto A a un punto B, se distribuye instantáneamente por todo el tejido. Tu biología es un transceptor. Estás constantemente descargando datos de ese disco duro central, intuición, instinto, memoria genética, y al mismo tiempo, estás subiendo datos de manera automática con cada latido de tu corazón. El universo es un espejo matemático perfecto. No hay una entidad exterior que decide borrarte o anotarte. Es tu propia firma vibracional la que determina en qué nivel del servidor cuántico te vas a sintonizar cuando dejes este contenedor biológico. Bien, hasta aquí llegamos. El próximo video vamos a hablar de la tradición de orar. Pero aquí terminado por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.